Bueno, y ante justamente las declaraciones que dio a inicios de la semana el presidente de Sedapal, Francisco Dammler, al diario Gestión, salió ya un comunicado del regulador del servicio de agua potable en todo el país, la SUNAS, a decir que este año la tarifa no va a subir. Vamos a ver una nota al respecto. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS informó que este año no habrá incrementos tarifarios en los recibos de agua. A través de un comunicado, la entidad indicó que están realizando la revisión tarifaria solicitada por Sedapal. El plan maestro optimizado propuesto por Sedapal indicaba un incremento anual de 8.7% en las tarifas del servicio de agua y saneamiento para los usuarios residenciales. Esta propuesta esperaba ser aplicada desde este año hasta el 2022 con el fin de reunir unos 15.800.000 soles que requiere la empresa estatal para cubrir parte de sus inversiones previstas en los próximos 5 años. Inicialmente, este plan fue admitido por la SUNAS, pero con el actual escenario que deja la pandemia, la entidad indica que el estudio tarifario de Sedapal debe contemplar nuevas variables y una actualización de datos. Para tener más detalles justamente de la tarifa de agua potable, que ha sido un dolor de cabeza en los meses del estado de emergencia, estamos ya en la línea conectados con Miguel Laiseca, el gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria justamente de la SUNAS. Señor Laiseca, muy buenas tardes, gracias por estar esta tarde con nosotros en Economía para Todos, y en principio entender que ya quedó totalmente descartado este anuncio que se hizo a principios de semana de un incremento, posible incremento de la tarifa de 8%. Bueno, hay que indicar que Sedapal presentó un plan maestro optimizado donde efectivamente busca atacar las necesidades del servicio de Lima a través de un programa bastante ambicioso de 15.000 millones. Y obviamente las empresas de agua, como todas las del país, financian sus inversiones con sus ingresos. Sus ingresos provienen de las tarifas y esta es precisamente la propuesta que presentó Sedapal. Esta propuesta la presentó el año pasado. Este año deberíamos haber, en condiciones normales, ya definido un estudio tarifario, pero como comprenderán, hemos tenido la pandemia, ha retrasado estos procedimientos, y la misma pandemia también nos lleva a actualizar ciertas variables de corte financiero y económico para ver la viabilidad de esta propuesta. Y bueno, el regulador también hace el mismo ejercicio, ¿no? Sobre la base de esta propuesta técnica y también el requerimiento de información adicional que pueda tener tanto de la empresa misma como de otras fuentes, hace su cálculo, también hace su programa de inversiones, y al final el Consejo Directivo aprueba una estructura, una fórmula y un programa de inversiones. Teniendo en cuenta que hay que cumplir procedimientos y también la situación actual, este estudio no va a estar para este año. Y es por ello que en el supuesto negado, si quisiéramos hablar así, que hubiera un incremento, no se va. Exacto, pero el principal motivo para que este incremento no se dé, entiendo, responde a la actual coyuntura en la que millones de peruanos se han quedado sin trabajo, el bolsillo de los consumidores, de las familias, ya está golpeado. Es por eso, no porque, digamos, no se amerite un incremento, ¿o sí? Claro, a ver, le explico bien. Nosotros en realidad lo que hacemos es un análisis técnico, ¿no? Como regulador tenemos por un lado a una empresa de agua como es Sedapal y al otro lado, al otro frente, el usuario. Ambos tienen intereses, ¿no? Sobre la base de un servicio de agua y saneamiento. Este servicio de agua y saneamiento tiene un costo que el regulador trata de hacer el ejercicio de calcularlo cuánto cuesta el servicio. Ese costo tiene que de alguna forma equilibrar los intereses de ambas partes, hacer sostenible el servicio para Sedapal y también tener un nivel razonable, si podemos decirlo así, conforme a la capacidad de pago de los usuarios, ¿no? Incluso si uno puede ver la estructura tarifaria de Sedapal, tiene dos estructuras distintas en las que hay una tarifa que se le dice sin subsidio, es decir, para aquellos usuarios que según el mapa estratificado del ENEIC pagan, mejor dicho, están ubicados entre la clase media hacia alta, y una tarifa diferenciada menor para los usuarios que están en los estratos medios y bajos, ¿no? Cuando nosotros terminemos este estudio, que no lo proyectamos tenerlo en este año porque tenemos no solo que actualizar información, sino que definir tendencias como la que usted menciona, que tiene que ver con la situación económica
que afecta a los usuarios como a la propia empresa, vamos a hacer precisamente el análisis de este equilibrio, la sostenibilidad del servicio y obviamente la capacidad de pago de los usuarios. Pero en el próximo año, en el 2021, sí se podría producir un incremento, porque entendemos que el plan de Sedapal era para el periodo 2020-2025, si no me equivoco. Bueno, eso va a depender de las conclusiones a las que lleguemos tras el análisis. Lo que sucede es que ya cuando uno entra en el detalle de ese programa de inversiones por 15.000 millones, comienza a analizar toda esta cartera de proyectos. Un buen grupo son proyectos que ya tienen un grado de madurez que uno podría tener certidumbre que pueden ejecutarse durante esos 5 años. Otra cartera de proyectos recién están en proceso de desarrollo, en proceso de definirse o concertarse los créditos que necesita la empresa para comenzar a ejecutarlos. Y entonces, este análisis nos podría decir que no necesariamente Sedapal vaya a necesitar de arranque ese 8%, o que este 8% lo va a necesitar quizás en el segundo o tercer año. Pero es algo que todavía estamos en análisis y obviamente cuando esté publicado el estudio, que va a ser de conocimiento para el público entero y también socializado, se va a poder explicar con mayor detenimiento. Y es Pero viable, es algo que todavía necesitamos evaluar. Y es viable que en ese análisis, digamos, se incluya lo que estamos hablando en este momento, ¿no? De la capacidad adquisitiva que se ha visto mermada en millones de familias para, no sé, incluso no evaluar un alza, sino evaluar una reducción de tarifas el próximo año. ¿Es viable pensar en una reducción de tarifas o es insostenible desde el punto de vista financiero para Sedapal? Bueno, en realidad no nos hemos puesto a pensar, lo digo con entera sinceridad, no estoy en posición como para asegurarte si es viable pensar en una reducción de tarifa. Lo que sí, el mecanismo de regulación implica que tenemos que tener en cuenta el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Las tarifas actuales de Sedapal están marcadas sobre la base, incluso la base comercial de Sedapal está concatenada al mapa estratificado del INEI, sí, y distingue a aquellos usuarios que tienen mayor o menor poder adquisitivo. Esa discriminación, porque ese es el término técnico que se utiliza, la utilizamos para aplicar estructuras tarifarias. Eso quiere decir que una persona que, por ejemplo, es del estrato medio-bajo, y ahora seguramente esta repartición de estratos se va a mover, ¿no? Y vamos a tener que analizarla, va a pagar menos que una persona que sí está en la capacidad de hacerlo. Y eso sí es un tema técnico, ¿no? Ese es un punto clave y muy importante el que señala, porque efectivamente debido a la situación que estamos viviendo, donde millones, insisto, de peruanos se han quedado sin trabajo y donde el Banco Central de Reserva advierte que la pobreza se va a incrementar casi en 7, 8 puntos, podríamos llegar al 30% de pobreza, es decir, va a haber un nuevo mapa de la situación de las familias en el país. Esto va a obligar a que también se vuelva a analizar las tarifas que se cobran a estas familias. Sí, como te vuelvo a repetir, nosotros tenemos una estructura diferenciada, ¿no? Que hace este tipo de discriminación. Lo que tenemos que volver a hacer es ahora volver a revisar a todos los usuarios que tiene Sedapal y a partir de esta discriminación ver qué niveles de ingreso va a generar la empresa, qué necesidades de financiamiento tiene y qué se puede ejecutar, ¿no? Pero son cosas que ahorita no podemos determinar un nivel porque estamos en plena pandemia, sabemos que va a haber una tendencia que no se proyecta positiva, sí, pero todavía en estos meses se está construyendo esa información y nos va a decir la magnitud de estas tendencias que estamos esperando. Y por ejemplo... Por eso es que no podemos dar algo claro.
Claro, no, y es totalmente entendible porque todavía estamos en medio de una crisis, no hemos logrado salir del todo, pero me imagino que en medio de esa evaluación para determinar qué familias ahora son mucho más vulnerables y merecen pagar una menor tarifa, por ejemplo, de agua potable, se puede tomar en cuenta el hecho de la morosidad. Ya en este momento, imagino, hay muchas familias que no han podido pagar su recibo de agua y que incluso han pedido el fraccionamiento del mismo durante los meses de emergencia. Esto puede ser un indicador muy claro de quienes no están pagando el servicio. Así es, son cosas que a lo largo de estos meses se está construyendo la información. De hecho, en este momento, una persona común y corriente, si es que su posición económica ha cambiado y estaba pagando una tarifa no subsidiada, puede ir al CISFOC y pedir una evaluación socioeconómica. Ajá. Y sobre esa base puede ir donde Sedapal y pedir, oye, recategorízame y aplícame la estructura tarifaria. O sea, esto ya existe, ¿no? Lo que sucede es que el análisis del estudio tarifario ya va a ser a nivel más aglomerado, porque ya no estaremos hablando de algunos casos, sino tal vez de un buen grupo de usuarios, ¿no? Entonces, es algo que todavía está por analizarse y cuantificarse. Pero igual es bastante interesante y yo creo que es algo que no saben muchas familias en este momento. Si, por ejemplo, yo he perdido mi trabajo y en este momento estoy subsistiendo y me cobran una tarifa pues que golpea mucho el bolsillo familiar, yo mismo no tengo que esperar nada, sino que yo mismo puedo ir a este sistema, al CIFO, a este sistema de focalización de hogares que entiendo depende, y me lo corrige por favor, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y decirle que me vuelvo a ubicar. ¿Es así el procedimiento? Y luego a Sedapal puede detallar el procedimiento. Sí. O sea, el esquema de estructura tarifaria que hoy por hoy ya existe y que ya a nivel nacional se ha aprobado a 17 empresas de las 50 empresas urbanas que regulamos, aunque también estamos regulando en el ámbito rural y de pequeñas ciudades. Desde un principio, ya la base comercial de estas empresas tiene una discriminación por estratos, claro. Pero como toda herramienta de estratificación puede tener sus errores de inclusión o exclusión, o incluso con el correr de los tiempos esta fotografía va cambiando, ¿no? Los estratos se van moviendo. Entonces, existen los mecanismos que nosotros al interior de la SUNAS le decimos la válvula de escape, de que el usuario mismo puede ir y pedir su certificado socioeconómico si considera pues que es una persona que está en una condición baja o media baja, ¿no? Y obviamente con eso va y le pide a Sedapal, bueno, ahora aplícame la estructura subsidiada. Ese mecanismo ya existe. Nosotros lo que vamos a hacer en el ejercicio del próximo estudio tarifario es que ya esperamos que los mapas estén actualizados. Sobre esos mapas ya actualizados, ya desde un principio, desde arranque ya el nuevo periodo regulatorio, ya tener esta discriminación. Y para terminar, muy brevemente, ¿cuánto menos puede pagar una familia, por ejemplo, que estaba en un estrato, por decir cualquier cosa, en un estrato medio, perdió el trabajo, recibe su certificado del CIFO, va a Sedapal y lo reubican? ¿Cuánto menos podría estar pagando? Bueno, más o menos la diferencia, si estamos hablando de un consumo promedio de unos 15 metros cúbicos mensuales, ¿no? Un consumo de lo que pagaba actualmente, estamos hablando de una reducción de un promedio de 25%. Ajá, no es poco, ¿ah? Y es importante. Es importante. Y rapidísimo, ¿cuánto demora todo ese procedimiento? Desde que pido mi certificado, voy a Sedapal y me aplican una nueva tarifa, ¿cuánto debería demorar? Ahí sí no le podría dar una cifra exacta, porque obviamente hay que acudir primero al CISFO, que es el que le va a atender, dar esa solicitud, y obviamente con eso la persona hace un trámite, ¿no? Que es como lo que, quizás muy parecido a lo que podríamos llamar un reclamo, que en principio sí, la empresa normalmente tenía un plazo de hasta 15 días útiles para responder. Ahora, por el tema de la emergencia, que sabemos que
temas administrativos se vuelven más complejos con las cuarentenas, se han ampliado, ¿no? Pero debería ser un mes, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Es un tiempo razonable. Muchas gracias, señor Miguel Leizaca, gerente de la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNAS, con información sumamente interesante y detallada. Ojo, si ustedes consideran que no están en la capacidad de pagar el mismo precio que pagaban por su tarifa de agua, pueden ir al sistema de focalización de hogares que depende del MIDES, pedir su certificado, ir a Sedapal y solicitar un cambio de tarifa, un cambio de focalización. Vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.